Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de nuestro seminario electoral de fiscalización. El día de hoy contamos con la presencia de Manuel Quintero Vallejo, quien nos va a impartir la clase Financiamiento y Fiscalización, Sistemas Interdependientes. Antes de darle el uso de la voz a nuestro ponente del día de hoy, me voy a permitir brevemente mencionar su síntesis curricular. Manuel Quintero Vallejo es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y cuenta con amplia trayectoria en Derecho Electoral. De 1997 a 2000 estuvo en el bufete jurídico Brauer, Duffy & Sancho, de 2001 en Díaz, Alanda Areche, en 2002 a 2003 en el Austral como abogado de la gerencia jurídica, de 2004 a 2007 se desempeñó como abogado de la Subdirección Ejecutiva de Legislación y Consulta de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. A partir de 2006 a enero de 2007 se desempeñó como encargado de la Subdirección de Legislación y Consulta de la Coordinación General Jurídica y Consultiva. En 2007 empezó a ser jefe de la Unidad Departamental de Amparos de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal y de 2007 a 2009 subdirector de la Secretaría de Salud Federal. Asimismo, de 2009 a 2015 fue jefe de departamento en el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, donde estuvo encargado de realizar el análisis de la normatividad aplicable a la unidad de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, así como elaborar propuestas de modificación a la misma. Asimismo, fue asesor del consejero presidente Leonardo Valdés Urita, subdirector en la Dirección de Análisis e Integración. De 2015 a 2019 hizo consultoría independiente en materia electoral y administrativa y actualmente está adscrito a la dirección de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, Emanuel, por estar esta tarde con nosotros y sin más preámbulo, te cedo el uso de la voz para la impartición de tu clase. Muchas gracias, Ale. Espero que ahora sí se esté escuchando bien el micrófono. Primero que nada, muchas gracias a la Escuela Judicial Electoral, al tribunal, a la doctora Rubalcaba, la directora, y al magistrado Felipe Lamata por esta invitación. Como vieron, o sea, en mi currículum, pues obviamente llevo algunos cuantos años ya trabajando en la materia electoral y bastantes años conociendo del tema de fiscalización. La plática que vamos a tener el día de hoy centra sobre un tema que es poco atendido cuando uno estudia la materia electoral y cuando uno estudia el tema, el financiamiento y la fiscalización de los partidos políticos. Y es esta interrelación en el diseño original de ambos sistemas. Por un lado, el financiamiento como un sistema clave, al menos en la legislación electoral de nuestro país, y que define con bastante claridad cuáles son las prerrogativas, o más bien las prioridades que se buscan con el financiamiento o con la legislación respecto del financiamiento. Y por otro lado, el sistema de fiscalización como el sistema clave para hacer una verificación, un seguimiento y un análisis de las actividades realizadas por los partidos políticos, candidatos, precandidatos, etcétera, con la finalidad, pues, de proteger la equidad, la imparcialidad y la debida rendición de cuentas. Para empezar esta plática, yo quisiera que analizáramos un poquito cuál es la naturaleza real o la forma de visualizar el problema de regular el financiamiento público de partidos políticos, o el financiamiento público privado, o el sistema que se utilice. Normalmente, este sistema o los sistemas se diseñan para evitar intromisión de ciertos factores de poder en el financiamiento que los actores políticos tienen, y con ello evitar que influyan, al final de cuentas, en el ejercicio gubernamental. En esos, o con esa visión,
el mundo ha ido migrando cada vez más hacia una visión del financiamiento público como el eje que permita a los actores políticos desempeñar sus actividades y ejercer recursos. En esos términos existen muchos sistemas y muchas maneras de controlar el financiamiento. Pero es importante tomar en consideración que para diseñar cualquier tipo de sistema, se debe de atender no solo a los principios base que son la equidad y la imparcialidad, sino también a las consecuencias que cualquier sistema puede tener respecto del acercamiento de los actores políticos con la propia ciudadanía. Y esto lo menciono porque esto nos puede dar un marco con mucha mayor claridad de la complejidad que implica determinar un sistema A o B, el que sea necesario. Si uno atiende a las finalidades únicamente señaladas, resulta a veces un poco más claro decir, bueno, un financiamiento público puede atender con mayor eficiencia la equidad de la contienda o la propia imparcialidad, pero si uno toma en consideración también la dinámica que debe de existir entre los actores políticos y los partidos políticos con la ciudadanía, la claridad de qué sistema hay que elegir se difumina. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la prioridad del sistema de financiamiento público, nos podemos encontrar con el hecho de que el propio financiamiento público puede alejar a los partidos políticos y a los actores políticos de la propia ciudadanía. Ello en virtud de que no requieren de esta ciudadanía para poder realizar sus actividades, dado que tienen asegurada la entrada de financiamiento. Esta problemática, si la vemos por el lado del financiamiento privado, pues no se presenta de la misma forma. Cuando estamos hablando de financiamiento privado, los partidos políticos o los actores políticos deben de tener una relación mucho más cercana con la ciudadanía, a efecto de lograr que esa ciudadanía decida entregarles recursos. Lo que todos sabemos, y más en este contexto, por ejemplo, de pandemia, pues es una decisión que implica una mayor responsabilidad por parte tanto de la ciudadanía como por parte de las personas o los partidos políticos que reciban ese recurso. Entonces, en este sentido, es importante analizar, desde mi perspectiva, cualquier sistema de financiamiento, tomando en consideración estas consecuencias que no son comunes o al menos no son discutidas. Dicho esto, creo que es importante también atender a una realidad que normalmente buscamos esquivar cuando uno habla sobre el financiamiento o habla sobre la fiscalización, pues nosotros atendemos o buscamos siempre esquivar el cómo tomar en consideración los factores de poder como algo que existe, que seguirá existiendo y que debe de tomarse en cuenta como un elemento que participa dentro del sistema y que no puedes o no se puede eliminar completamente. Entonces, normalmente cuando nosotros platicamos del sistema de financiamiento y señalamos o defendemos que el financiamiento público debe estar por encima del privado o que el privado debe estar por encima del público, la diferencia de opiniones radica normalmente en dos cuestiones. Una, el evitar financiamiento ilícito, por ejemplo, y otra, evitar que los factores de poder irrumpan en las decisiones gubernamentales. Sin embargo, los factores de poder siempre están presentes en las decisiones gubernamentales, no importa qué sistema tomemos. Y en ese sentido es necesario que se discuta correctamente la configuración de un sistema que atienda a esos factores en el sentido de que tome en consideración su existencia y no un sistema que se aleje de una realidad que todos conocemos y sabemos que existe, puesto que si nos alejamos de esa realidad, entonces nuestro sistema se vuelve, número uno, falible y en última instancia se vuelve un sistema falso como tal, ¿no? Un sistema que no atiende la realidad y que no la entiende. En esos términos, para analizar el sistema y habiendo dicho todo esto, podemos sí ya meternos a discutir, ¿no? a pensar sobre cuál sistema es el mejor.
Y bueno, ahí nos encontramos siempre con los polos, que sería el sistema de financiamiento público, el sistema de financiamiento privado, polos que prácticamente no existen realmente en una aplicación lisa y llana por parte de los países. Y bueno, un financiamiento mixto, que es, digamos, el financiamiento al que más se acercan todos los países, bien o mal, pero que se toma en consideración ambas partes. ¿Por qué es importante toda esta introducción y por qué le pongo tanta importancia a tratar el sistema o el análisis del sistema de financiamiento público desde la raíz? Porque esta concepción del financiamiento nos permitirá entonces definir con mayor claridad de qué manera debe de ser regulado ese financiamiento y por ende de qué manera debe de ser diseñado un sistema de fiscalización. Esta plática tiene que ver con, o se titula en parte como la interrelación necesaria entre ambos sistemas, fiscalización y financiamiento. Y la interrelación es muy necesaria porque los sistemas de fiscalización se diseñan atendiendo a la naturaleza del propio financiamiento. Si cambia la naturaleza del financiamiento, cambiará o debiera cambiar la naturaleza de la fiscalización. Si no lo hacemos de esa manera, entonces ninguno de los dos sistemas pueden funcionar de manera armónica. Dicho esto, tomando en cuenta lo primero que señalamos sobre el financiamiento, nos vamos a dar cuenta entonces que en México tenemos un financiamiento mixto. Y ese financiamiento mixto tiene como finalidad que sea exclusivo, o no exclusivamente, sea mayoritariamente público y de una forma muy minoritaria la participación privada. Y su justificación, entre los que ya habíamos platicado, era que no existiera dinero proveniente de actividades ilícitas o desvíos de dinero que entraran a la actividad política, por un lado, y por otro lado, sostener una equidad en la contienda o que permitiera una equidad de todos los partidos políticos, lo que trae a su vez una tercera razón, que es la pluralidad en la participación política. Respecto del primer caso, que es que no haya financiamiento ilícito, al menos para mí resulta un poco autoevidente, digámoslo así, si atendemos un poco a las discusiones que hay constantemente en todos los medios cada vez que viene un procedimiento o cada vez que termina un procedimiento electoral, resulta claro que no ha sido posible, o al menos está en el tintero y en la percepción, no ha sido posible evitar que exista un uso y un financiamiento ilícito, digámoslo así, o que venga de recursos de procedencia ilícita. Entonces, no me voy a meter mucho ahorita en ese tema, pero sí me voy a meter en los otros dos, que es la equidad en la contienda, por un lado, y la pluralidad en la participación. Es relevante porque en tanto más inequitativa sea una contienda, más complicado resultará fiscalizarla, porque a final de cuentas, aquellos partidos o aquellos actores que por una inequidad de un sistema tengan la necesidad, válida o no, de recurrir a otro tipo de financiamiento para poder compensar esa inequidad, pues van a generar esos actores una problemática en términos de fiscalización para poder detectar aquello a lo que recurrieron. Entonces es muy relevante tanto para la fiscalización como para el financiamiento, es muy relevante que exista una equidad real. Y ahí está la primera pregunta que nos podemos presentar aquí. ¿Existe en México una equidad real derivada del financiamiento? En mi opinión, no. En mi opinión, el sistema para distribución de recursos 70-30 complica el desarrollo equitativo de las actividades de los partidos políticos y de los candidatos. Y lo complica porque no resulta posible para ellos acceder a oportunidades en el mismo nivel que para los partidos pequeños, acceder a las mismas oportunidades o generar el mismo impacto que los partidos que tienen un mayor financiamiento derivado precisamente de este sistema 70-30. Rápidamente, y para aquellos que no manejen demasiado el sistema, bueno, simplemente te señala que el 30% de la bolsa de financiamiento se va a distribuir de manera igualitaria entre todos los partidos
y el 70% restante se distribuirá de conformidad con los votos obtenidos en la elección de diputados anterior. Este sistema, entonces, lo que genera es una imposibilidad para los partidos pequeños o de recién nacimiento que en circunstancias normales, naturales de competencia, puedan acceder a la misma capacidad propagandística y también a la misma capacidad en términos de estructura y alcances de redes que los partidos mayoritarios. Esos partidos han podido a lo largo de los años desarrollar tanto unas estructuras operativas muy sofisticadas como la cantidad de votos suficiente para obtener montos de financiamiento mucho mayores. Entonces, en esos términos, el financiamiento, aunque pareciera ser, o aunque más bien se tome en consideración como equitativo, en realidad, esa equidad formal, porcentual, que se maneja, pues es aplicable a todos los partidos, en realidad esa equidad no es o no existe como tal. En esos términos, entonces, el sistema que nosotros tenemos no posibilita con mayor facilidad que el ejercicio de los recursos sea siempre conforme a la normativa y es un incentivo perverso para generar recursos extras, dependiendo de en qué lugar de la capacidad política y la capacidad estructural tengas. Entre mayores votos tengas, es menos tu necesidad de acceder a otro tipo de financiamiento, lo que no significa que no se acceda, ¿no? Sin embargo, es en sí mismo perverso el sistema, si queremos verlo de esa manera. Y la última de las razones que había yo señalado, o por las cuales se consideraba que este es el sistema adecuado, es que se generara la pluralidad en la participación política. Y al respecto es muy interesante analizar cómo se ha desarrollado esta pluralidad a lo largo de los años en nuestro país. El financiamiento, si no mal recuerdo, fue regulado más o menos a mediados de los 80s, y de ahí en adelante ha ido evolucionando hacia el sistema en el que nos encontramos ahorita. Y definitivamente, si uno analiza las posturas políticas existentes a lo largo de los años, pues sí, nos vamos a dar cuenta que existen mayores partidos políticos que pueden sostenerse a lo largo del tiempo, lo que podría decirnos que existe una mayor pluralidad. Sin embargo, cuando analizamos los resultados electorales de todos estos partidos, nos vamos a dar cuenta que precisamente el efecto pernicioso de la falta de equidad hace que los partidos de nueva creación o los partidos minoritarios en términos de votación histórica no puedan desarrollarse y no puedan competir prácticamente en ninguna elección más allá de un porcentaje estable X. Entonces, los partidos que ahora llamamos muchas veces satélite, por ejemplo, siempre van a tener a lo mejor un nivel porcentual de votación de entre 5 y 9 puntos, por ejemplo. Y ese nivel porcentual no va a variar demasiado a lo largo del tiempo y por lo tanto no les da una representatividad real o una oportunidad real más bien de generar una nueva representatividad y de generar mayor competencia y capacidad a lo largo de los años. Entonces, como vemos, en realidad, las razones que se esgrimen para poder señalar o considerar que el financiamiento público, al menos de forma prioritaria, es la mejor opción, en realidad son argumentos que no han logrado superarse aún con la existencia de este financiamiento, lo que nos debería de hacernos preguntar si realmente es correcto el tipo de financiamiento que manejamos. Por otro lado, supongamos que estuviéramos hablando de un financiamiento privado. Y en ese caso, el financiamiento privado sí tiene también una problemática, y la problemática es realmente evidente para todos, ¿no? El financiamiento privado, si únicamente es el único tipo de financiamiento, digámoslo así, entonces, de nuevo, también se va a evitar la existencia de participación política porque los partidos o los actores
poderosos, digámoslo así, o históricamente poderosos, van a evitar el acceso de cualquier otro tipo de competidor, dado que van a copar a los capitales que sería necesario para acceder al poder. Entonces, el problema del financiamiento privado, pues es sí el mismo al final de cuentas, si lo llevamos al extremo, es decir, si lo llevamos al extremo, los partidos políticos, número uno, no van a intentar acceder al financiamiento de la ciudadanía en general, sino que van a concentrarse en aquellos intereses cuyo poder económico es suficiente para poder acceder al poder, y por lo tanto olvidarán y se distanciarán un poco de la ciudadanía. Por otro lado, no van a posibilitar la pluralidad de la participación política, pues van a copar estos intereses en unos cuantos partidos políticos, ¿no? Y al final tampoco elimina la posibilidad de adquirir financiamiento de recursos de carácter ilícito. Entonces, la pregunta está en cómo diseñas o calibras el sistema para efectos precisamente de evitar estos tipos de problemas que derivan de los dos tipos de sistema. En mi opinión, el punto es tratar el sistema de la manera más igualitaria posible, y dos, tratar el sistema atendiendo a la necesidad de que los partidos se deban de acercar a la ciudadanía en un nivel de profundidad mayor que simplemente en la posibilidad de obtener su voto. Entonces, parece que el sistema mixto de financiamiento puede apoyar siempre y cuando esté regulado de forma igualitaria, lo cual evita, digamos así, el diseño actual 70-30, por ejemplo, y que a su vez permita una mayor cantidad de financiamiento privado que haga que los partidos políticos busquen acceder a la ciudadanía en un nivel más profundo, puesto que si no lo hacemos de esa manera, lo que hacen los partidos políticos es concentrarse en estrategias electorales pura y exclusivamente. Diseñan sus propagandas, diseñan sus programas, diseñan sus acciones única y exclusivamente para llegar y acceder al voto ciudadano y no para generar en el ciudadano una empatía a nivel ideológico, a nivel intelectual o a nivel de participación real. Entonces, en esos términos, necesitaríamos que el financiamiento de carácter privado fuera un aliciente más allá que fuera una prohibición o que se buscara su reducción a niveles muy pequeños, puesto que entonces caeríamos nuevamente en los problemas perniciosos, digámoslo así, del diseño de financiamiento. Dicho todo esto, habría entonces ya que preguntarnos si nada más de esa manera el financiamiento podría funcionar o no, o si necesitas a su vez un nuevo o un elemento más para que funcionando junto con el financiamiento lograras diseñar tu sistema electoral de forma tal que incrementaras la participación ciudadana e incrementaras los beneficios que estás buscando de equidad, de imparcialidad y de pluralidad. En mi opinión, y es lo que ya viene justo al tema que estamos tratando hoy, es que además de un diseño calibrado del financiamiento, requieres un diseño calibrado de la fiscalización. Entonces, estos dos elementos estos dos sistemas en su conjunto son lo que van a lograr el mayor beneficio posible para generar bondades en el sistema electoral. Y eso lo podemos percibir si analizamos, por ejemplo, el latinobarómetro me parece que el último es del 2018. Y si analizamos el latinobarómetro nos vamos a dar cuenta de una realidad un poco interesante o bastante interesante, y es que los 5 países, digamos así, que están hasta arriba en la percepción ciudadana respecto de las bondades de su democracia, es decir, los 5 países en los cuales la ciudadanía considera que la democracia es el mejor camino,
Son países que permiten en su sistema de financiamiento mayor acceso al financiamiento privado, por un lado, que permiten, por otro lado, una distribución del financiamiento público de mayor igualdad, si queremos verlo así, y que además tienen sistemas de fiscalización bastante bien diseñados en relación con su propio sistema de financiamiento. Por el contrario, los países que están hasta abajo en la lista, ¿no?, que son aquellos en los cuales su ciudadanía no tiene una gran o una buena percepción de la democracia, son países que normalmente tienen una falla, ya sea en el diseño del financiamiento, porque exclusivamente se van a un puro financiamiento privado o exclusivamente se van a la mayor parte, más bien, no exclusivamente, pero la mayor parte de financiamiento sea público, y además tienen fallas en cuanto a la elaboración de su sistema de fiscalización, ya sea porque no tienen un sistema de fiscalización o porque su sistema de fiscalización no es acorde con su propio sistema de financiamiento. Este cruce de datos, digámoslo así, lo pueden realizar con el Latinobarómetro y se puede investigar fácilmente y se darán cuenta que así funciona, ¿no? Que hay al menos el sistema de financiamiento y el sistema de fiscalización son algún factor que genera ese tipo de percepción, porque genera a su vez bondades o genera perversiones en los sistemas electorales de los países, y en ese sentido genera también percepciones a lo mejor incorrectas o a lo mejor correctas de parte de la ciudadanía sobre el funcionamiento global del sistema electoral y el funcionamiento global del sistema de gobierno como democracia, ¿no? Y ese dato es bastante relevante porque nos muestra entonces el por qué debiéramos, en nuestro país al menos, estudiar a mayor profundidad los sistemas de financiamiento, no solamente federales o locales, sino también estudiar los sistemas de financiamiento en el mundo bajo la luz de no exclusivamente evitar la entrada de recursos ilícitos o no utilizar estos tipos de argumentos que son constantes, pero que en realidad desatienden a las circunstancias reales, valga la redundancia, de los países. Dicho ya todo esto, vale la pena también platicar un poquito sobre la fiscalización como el complemento al que me refiero respecto del sistema de financiamiento. Y ahí podemos entender la fiscalización de distintos puntos de vista. Podemos ver la fiscalización como un sistema que genera datos e información que arroja certeza sobre la actividad de los partidos políticos. Podemos entender la fiscalización como un sistema de vigilancia que permite que los partidos políticos, o más bien que evite que los partidos políticos hagan un mal uso de su financiamiento o adquieran financiamiento ilícito, por otro lado. Pero también deberíamos entender al sistema de fiscalización como un sistema precisamente acorde o diseñado para dotar al sistema de financiamiento de las mayores bondades posibles. Entonces, esta interrelación forzosamente hace que la fiscalización deba diseñarse a la luz del sistema de financiamiento. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos nosotros un sistema de financiamiento exclusivamente privado, la fiscalización debiera de centrarse de forma natural más a analizar la búsqueda o a realizar la búsqueda de información sobre los ingresos de los actores políticos, puesto que no tenemos conocimiento ex ante de ese tipo de ingresos. Por otro lado, un sistema exclusivamente público o mayoritariamente público de financiamiento tiende naturalmente a realizar un análisis de la información a la luz de los egresos. Busca y se diseña con el objetivo de analizar estos ingresos y los egresos o gastos, detectarlos y con ello estar en la posibilidad de generar la equidad en la contienda, buscar la imparcialidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué tiende naturalmente a ello? Bueno, pues porque naturalmente la autoridad
y los reguladores consideran que el ingreso ya se tiene por dado cuando tenemos los datos del financiamiento público o cuando es la propia autoridad que analiza o fiscaliza a los actores políticos la que les otorga o les da este financiamiento, como es el caso de nuestro país, ¿no? Entonces, en ese sentido, el sistema de fiscalización y su regulación varía de acuerdo a la naturaleza del financiamiento y genera además una actuación casi inconsciente por parte de la autoridad y de incluso la ciudadanía, tendiente a buscar egresos o a buscar ingresos. La realidad es que un sistema de financiamiento y un sistema de fiscalización debiera buscar ambas cosas de manera exhaustiva y de forma tal que pudiera interrelacionar ambas, ingresos y egresos. Pero al menos en nuestro país eso no sucede y no sucede con la claridad que nos gustaría o que debería de existir. A medida de ejemplo, nada más quisiera yo comentarles que si ustedes se meten a analizar los dictámenes y las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes de campaña de los partidos políticos y los actores políticos candidatos, se van a dar cuenta de una circunstancia que es bastante peculiar y que normalmente no se analiza cuando se toman en consideración los resultados de la fiscalización. Y es que se van a dar cuenta que la mayor cantidad de sanciones que se imponen a los partidos políticos o a los candidatos se relaciona con los gastos o egresos no reportados, lo cual es natural porque en nuestro sistema tenemos un sistema de financiamiento público en su mayoría o prioritario y por lo tanto conocemos de dónde vienen los ingresos al menos en un inicio. En ese sentido, entonces, la autoridad se centra normalmente y también la regulación se centra en conocer cuáles han sido los gastos de los partidos políticos y si dichos gastos han sido debidamente reportados o si no lo son. Y entonces encontramos esta gran cantidad de sanciones por los egresos que son detectados por esta autoridad. Sin embargo, cuando uno se mete a analizar las sanciones por ingresos o los ingresos obtenidos o sí que fueron detectados por la autoridad, nos vamos a dar cuenta que la autoridad prácticamente no sanciona la existencia de ingresos no reportados y por lo tanto considera que el reporte de ingresos que originalmente le dio el partido político o el candidato es adecuado. Es decir, no hubo mayor entrada de dinero ilegal o de dinero simplemente no proveniente de las arcas del Estado o no reportado en el caso de haber sido privado. Sin embargo, parece ser que también para la ciudadanía es prácticamente una realidad el hecho de que los partidos políticos y candidatos normalmente tienen o hacen uso de una contabilidad alterna que implica un mucho mayor cúmulo de recursos que en la realidad reportan o es detectada por la autoridad. Situación que podemos extrapolar precisamente del indicio que nos presenta la propia autoridad al mostrarnos cómo detecta mucha mayor cantidad, detecta más egresos de los que le fueron reportados, pero no detecta más ingresos de los que le fueron reportados. Ese dato es un dato que pueden ustedes analizar sin ningún problema cuando toman en cuenta la información que da el INE respecto de las resoluciones a la revisión de informes en gastos de campaña o pre-campaña, y sin embargo es un dato que no es analizado para efectos precisamente del diseño del propio sistema de fiscalización. Hasta aquí he dado una presentación un poco global, digámoslo así, nada más para mostrar un poco la interrelación de ambos sistemas, aunque para efectos de este seminario yo creo que habría que tomar en consideración con un poco más de detenimiento el sistema de fiscalización, pero ya teniendo en mente esta realidad que no es siempre tomada en consideración en cuanto a la interrelación con el financiamiento privado y la necesidad de diseñar el sistema de fiscalización con base en esta circunstancia.
Dicho esto, podemos ya entrar entonces a ver cómo funciona el sistema de fiscalización. El sistema de fiscalización en México, al final de cuentas, tiene dos grandes ramas, digámoslo así, dos grandes procedimientos o procesos necesarios para ejercerse. Y el primero de ellos es el sistema de revisión de informes de los partidos políticos y de los candidatos en su caso. Y el segundo se relaciona más bien con el ejercicio de las facultades de investigación para sustanciar y resolver los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización. El primero de los procedimientos, esto es el de revisión de informes, presenta una naturaleza de auditoría que es diversa a los procesos sancionadores y que no tiene como base o no debiera tener como base el jus puniendi, digámoslo de esa manera, como teoría o como base de principios de actuación, puesto que se sustenta más bien en la revisión presentada por los actores políticos ex ante. Entonces, la autoridad debe de analizar esta información a la vez de desplegar todas las actividades de verificación y monitoreo y análisis que son necesarias para lograr tener una imagen de los egresos y los ingresos de los partidos políticos en un momento dado. Esto quiere decir, a final de cuentas, que la autoridad trabaja en términos de revisión no para efectos de buscar la verdad o la veracidad de un hecho en específico, sino para encontrar la veracidad y la realidad respecto de un cúmulo de actos de los partidos sobre un periodo X. En el caso de nuestro país, estas revisiones de informes se dividen, a final de cuentas, en los informes de gastos, de ingresos y egresos de carácter ordinario y los informes de precampaña y de campaña. Entonces, son estos periodos los que deben ser analizados por la autoridad, y respecto de estos periodos, la autoridad deberá de detectar deberá primero analizar la información presentada por los partidos políticos y detectar si esa información es congruente en sí misma, en términos contables y en términos materiales, y por el otro lado, detectar si existe algún otro tipo de información que le permita concluir que los partidos políticos se hacen de ingresos y de egresos o de egresos de forma ilícita. Nosotros estamos muy acostumbrados precisamente a ver estos informes y las resoluciones de estos informes como la actividad principal fiscalizadora del Instituto Nacional Electoral y como el culmen, digamos, de la actuación fiscalizadora en nuestro país. En esos términos consideramos, o se ha considerado incluso a nivel regulación, que es necesario que esta actividad fiscalizadora resulte tan eficiente y tan eficaz que permita determinar en un muy corto lapso de tiempo la existencia de rebases en los topes de gastos de campaña y en esos términos posibilitar la aplicación de una causal de nulidad a cualquier tipo de elección. Entonces es así de relevante, tanto a nivel de los actores políticos como a nivel de los especialistas en materia electoral e incluso pues, a nivel de la ciudadanía, pues es la información respecto a los resultados de esta acción de revisión la que normalmente se le muestra a la ciudadanía como los logros de fiscalización de una autoridad. Sin embargo, precisamente atendiendo a la interrelación que debe haber con el financiamiento y a la problemática que se deriva de no atender la naturaleza real del financiamiento y la naturaleza real de la fiscalización como dos elementos interrelacionados, en mi opinión, nosotros podemos fácilmente detenernos a analizar este tipo de revisiones a los informes de gastos de campaña o a los informes ordinarios y podemos darnos cuenta cómo la regulación tiene factores perversos que no permiten precisamente cumplir con la finalidad que realmente se presenta.
Para efectos de demostrar lo que estoy señalando, les pediría simplemente que analizaran, por ejemplo, la naturaleza de los gastos que son detectados por parte de la autoridad cuando se analizan y se revisan los informes de gasto de campaña. Y se van a dar cuenta que un cúmulo, por ejemplo, importante de gastos por los cuales se sanciona tiene que ver con los gastos relacionados con los representantes de casilla y los gastos, bueno, sí, a final de cuentas, de representantes de casilla. Y es muy relevante porque ese ejemplo nos permite ver con mucha claridad cómo la actividad fiscalizadora se está centrando no en detectar una actividad real del partido político para efectos de ver si existen ingresos incorrectos o ingresos ilícitos, y tampoco siquiera para detectar realmente si existen gastos ilícitos o gastos incorrectos. El ejemplo de los representantes de gastos de campaña, que ha sido además tratado como un logro, digámoslo así, en la evolución del sistema de fiscalización, se centra en el hecho de que de forma ficticia, digámoslo así, por una ficción, se ha determinado que los gastos de representantes de partidos en casilla son gastos de campaña. Esta ficción se sustenta en el hecho de que la Corte, en algún análisis realizado sobre la constitucionalidad de la ley, determinó que para efectos de que existan gastos ordinarios, estos no debieran de ser intermitentes relacionados directamente con un gasto de campaña. Eso permitió a la autoridad en una interpretación, en mi opinión, incorrecta de la resolución de la Corte, señalara que entonces los gastos de representantes de casilla o los gastos realizados por los partidos para pagar a los representantes de casilla son gastos de campaña y no gastos ordinarios. El problema está en que la naturaleza del acto del representante casilla no es la de propaganda, la realizar una propaganda. Incluso está prohibido legalmente que el representante de casilla genere ese tipo de propaganda, lo que implica ya una contradicción entre la interpretación y la aplicación reglamentaria por parte de la autoridad con la realidad. Y esa contradicción va un poco más allá. Y entonces la autoridad lo que hace es diseñar reglamentariamente un sistema para reportar los gastos realizados en representantes de casillas. Y señala que conforme a este sistema, si uno no reporta que los representantes actuaron de forma gratuita, entonces la autoridad entenderá que hubo un gasto por parte de los partidos. ¿Eso qué significa? Sin tener un solo elemento, por ejemplo, material sobre la existencia de un gasto en representantes, la autoridad determina en una ficción que existe ese gasto. Y con base en la matriz de precios, determina el monto unitario del gasto y genera, por lo tanto, en una entelequia, una cantidad X gastada por los partidos políticos. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa entelequia, al ser en sí misma una entelequia, no va a cuadrar jamás con los ingresos de los propios partidos políticos, pues fue determinada por la autoridad sin tener un solo elemento material de evidencia sobre la existencia del gasto en sí mismo. O por el contrario, la autoridad recibe en los registros la gratuidad de todos los representantes de casilla y la recibe correctamente. El problema está en que esa gratuidad pudo no existir. Sin embargo, al recibir la gratuidad, la autoridad lo puede tomar como bueno y si no tiene indicios que le digan lo contrario, no genera un gasto no reportado. ¿Cuál es este problema o a qué me refiero con todo esto? La autoridad no en pocas veces sanciona la existencia de gastos no reportados que derivan exclusivamente de interpretaciones y de ficciones de ley o reglamentos y no son acordes con una realidad detectada por la propia autoridad. Ahora bien, si esta fuera el único problema, digámoslo así, en el propio sistema, bueno, podría arreglarse con
no relativa facilidad, pero podría centrarse todos los esfuerzos en poderse arreglar solo y exclusivamente este problema. Sin embargo, ese es solo un ejemplo de cómo un sistema puede no estar debidamente afinado para detectar realidades, sino estar afinado exclusivamente para evitar comportamientos. Y cuando uno hace eso y disocia los sistemas, hace que, no obstante los resultados que nos arroje, nunca encontraremos la información realmente necesaria para poder considerar que el sistema funciona correctamente. Entonces, por un lado, tenemos un sistema que analiza egresos más allá de los ingresos. Dos, tenemos un sistema que en el marco de la revisión o de auditoría tiene un tiempo muy corto precisamente para poder hacer todo este análisis, y un sistema que además aquellos gastos que sí puede detectar en un monto no menor, se refiere a gastos que solamente son resultados de entelequias y no son resultados de una detección real. Entonces, al final, nuestro sistema, en un porcentaje bastante fuerte, no detecta como tal los ingresos existentes, no detecta como tal los gastos incorrectos, sino detecta solamente entelequias, en unos casos, y detecta actividades incorrectas en la revisión, o más bien en de actividades incorrectas en la ejecución y registro de los gastos. Yo sé que este tema es árido, ¿no? Es cansado, pero es importante, es relevante, puesto que estas circunstancias que yo estoy manifestando como simples ejemplos son constantes y se presentan prácticamente en todos los ejercicios de revisión de la autoridad. Y más allá, son presentados como logros reales de una fiscalización. Sin embargo, cuando analizamos de esta forma la fiscalización, nos damos cuenta que al final la autoridad no está pudiendo detectar aquello que quiere evitar precisamente con este sistema de financiamiento público. Vemos de nuevo esta interrelación y vemos que este sistema de financiamiento público no puede alcanzar los beneficios que está buscando, y si no tiene un sistema de fiscalización que realmente analice de forma clara y tenga todas las capacidades para poder encontrar los errores, o más bien encontrar los actos de los actores políticos o de los partidos políticos que violentan el sistema de financiamiento y que por lo tanto generan inequidad o imparcialidad en la contienda. Por otro lado, y como ya lo he tratado ahorita en dos momentos muy pequeños, tenemos la siguiente característica del procedimiento de análisis y revisión de informes de gasto de campaña, y es la característica de la fiscalización en tiempo real como un elemento que se ha manifestado desde la autoridad como benéfico para efectos de los resultados de fiscalización. Esta fiscalización en tiempo real, como ya seguro deben saber, tiene que ver no solo con una obligación por parte de los actores políticos de registrar sus movimientos contables y sus acciones en un plazo no mayor a 3 días desde que suceden, ya sea los ingresos o los gastos, sino también tiene que ver con un ejercicio continuo del ente fiscalizador de análisis, ahí sí, en un tiempo real, de la información reportada. Y esto se ha presentado a la ciudadanía en general como un gran logro para efectos de lograr la certeza en los resultados electorales y evitar la inequidad de la contienda y la imparcialidad. Sin embargo, es importante detenerse un poco en las consecuencias y en los efectos que puede tener este sistema, ya no de carácter benéfico, sino perniciosos. El sistema genera o impone a la autoridad la obligación de analizar
un sinfín de operaciones contables y de detectar, además, si esas obligaciones contables han sido materializadas realmente mediante las pruebas que cada partido político o actor presenta en un periodo de tiempo muy, muy pequeño. En realidad estamos hablando en un periodo de 90 días o más o menos un poco más, unos 120 días aproximadamente, dentro de la vorágine, por ejemplo, de una campaña electoral. En esos términos, una auditoría del tamaño que se realiza y que es además presentada como un gran logro, que en algunas circunstancias lo es, juega en contra de los resultados propios de las auditorías. Y ahí podemos darnos cuenta con cierta claridad y facilidad de lo que yo estoy mencionando, si analizamos, por ejemplo, que en la revisión de informes se debe presentar en un apartado todos aquellos procedimientos de queja o de vista que fueron resueltos, o más bien que fueron presentados durante el periodo de campaña, y que deben ser resueltos precisamente para lograr esta fiscalización en tiempo real, deben ser resueltos con antelación a la revisión de informes. Entonces, si uno analiza, por ejemplo, las resoluciones que se presentan en este periodo sobre esos procedimientos y que se reflejan en la revisión de los informes, si uno los analiza, se va a dar cuenta que a lo mejor el 90% de ellos van a ser de carácter infundado. Y la razón de esto no solo es por el hecho de que muchos de los procedimientos o de las quejas son interpuestas exclusivamente para generar una cierta posición política, sino también en el hecho de que la autoridad no cuenta con el tiempo necesario para ser exhaustiva en su análisis. Y no cuenta con ese tiempo porque es la misma autoridad la que revisa estos procedimientos y los investiga, que la autoridad que revisa todas las operaciones contables y reales de los partidos políticos, y es la misma autoridad que a su vez hace el monitoreo extensivo a nivel nacional, si estamos hablando de una acción, una local, tipo de actividad propagandística que pueda realizar los partidos y busca con ello generar información o detectar información respecto de operaciones que no son reportadas. Si lo vemos de esa manera, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor la fiscalización en tiempo real, no obstante ser adecuada para los fines, al parecer, más políticos o de certeza, resulta ser perniciosa para ese mismo fin. Nos muestra que ese tipo de fiscalización no logra entrar de lleno y de forma exhaustiva al análisis de la información, por un lado, y tampoco logra monitorear, verificar y detectar aquellas operaciones que se encuentran ocultas. Entonces, como podemos ver en esta breve exposición, digámoslo de esa manera, la fiscalización que se ha presentado y que se ha diseñado en este país no es en sí misma, en mi opinión al menos, no es tan claramente adecuada para efectos de lograr detectar lo que en realidad sucede, o al menos lo que en realidad se supone sucede. Y para continuar hablando y platicando de este tema, me gustaría hacer referencia a un ejemplo más que nos permite nuevamente entender cómo el sistema de fiscalización tiene ciertas fallas que no posibilitan acceder a la información real, entender realmente la fotografía de lo que un actor político X pudo realizar. Y me quiero referir brevemente también a el sistema de determinación de los montos que utiliza la autoridad con base en el reglamento de fiscalización para poder determinar o establecer cuánto valen las actividades que son detectadas. Para esto, primero, bueno, hay que tener claridad sobre que
qué actividades son las que buscan la autoridad fiscalizadora, y para eso la ley y el reglamento definen con cierta claridad cuáles son los tipos de gastos que la autoridad debe de analizar y que se relacionan con los distintos periodos analizados. Centrándonos en campaña, es muy claro que todos los gastos de propaganda deben de ser analizados y deben de tener un sustento en la actividad partidista, y tienen que tener un sustento además contablemente en todos los registros, y deben estar materializados con las pruebas correspondientes. Sin embargo, cuando la autoridad, por un ejercicio de monitoreo o por un ejercicio de inspección o de circularización, detectan la existencia de elementos propagandísticos o de acciones propagandísticas de distinto tipo, yendo desde propaganda impresa o actos en redes sociales, eventos de campaña, etcétera. Cuando detecta este tipo de eventos y busca determinar el beneficio que tienen para aquellos actores respecto a los cuales los detectó, la autoridad está obligada a buscar el parámetro en precio o en monto necesario y aplicarlo a la actividad detectada. Para esto, la autoridad, como ustedes ya saben, cuenta con una matriz de precios que se encuentra diseñada con base en el reglamento de fiscalización. Y lo que me interesa mucho de esta matriz, y me interesa mucho que ustedes conozcan o al menos consideren en sus posicionamientos y su entendimiento del propio sistema de fiscalización, es cómo está construida esta matriz y cuáles son los efectos de la matriz. Esta matriz está construida en realidad, o se construye en realidad, con toda la información que los actores políticos presentan en sus propios informes. Entonces, esta información es acumulada en una base, digámoslo así, y es clasificada de acuerdo al tipo de gasto, de acuerdo al tipo de propaganda gubernamental, de acuerdo a la zona geográfica en la cual se presentó. Sin embargo, cuando uno analiza las matrices de precios, se puede dar cuenta que en su conformación existe una variedad de precios muy grande. Y en esos términos, bajo un mismo concepto, se pueden encontrar gastos de 1,000 pesos o gastos de 100,000 pesos. Me parece que la licenciada Pamela San Martín el día viernes hizo una referencia a eso, tomando el ejemplo de Los Ángeles Azules. Espero, según yo así es, si me equivoco pido una disculpa, pero ese ejemplo es muy claro para determinar cómo existen muchas complejidades en la matriz que pueden, en un mismo concepto, generar precios que no tienen mucha coincidencia. A nivel reglamentario, para resolver esto, existe un procedimiento, más bien unos parámetros de sobre- y subvaluación que permiten precisamente conocer si existe una variante más allá de lo naturalmente derivado de un mercado, que sea superior a ello y que por lo tanto nos permita a nosotros entender que algunos de los precios que nos fueron reportados o que tenemos en consideración se salen del mercado. Entonces, estos parámetros, por ejemplo, son parámetros porcentuales que te dicen que si hay una diferencia de precio de un más menos 20 entre los precios a considerar, alguno de esos precios se está saliendo del mercado. Entonces, si nosotros tomamos en consideración esto y vemos la matriz de precios aplicada, nos vamos a dar cuenta del problema que hay. Y el problema es simple. Si nosotros tenemos una variante mayor del más menos 20, tomando el ejemplo de Los Ángeles Azules, y aplicamos eso a un mismo concepto, en realidad, como vamos a tener que aplicar el precio más alto, en realidad estaríamos en la posibilidad o posiblemente vulnerando, o no vulnerando, más bien desconociendo una realidad. Pues si el precio más alto fuera mayor del 20% en relación con los otros precios, eso nos diría que se está saliendo de mercado ese precio y por lo tanto estamos aplicando un precio que no es real. Para evitar esto, lo que tendríamos que hacer es conformar una matriz de precios y esa matriz de precios
filtrarla, o más bien dicho, revisarla a la luz de la sub- y la sobrevaluación, atendiendo a la cantidad de información que se tiene de proveedores y actores políticos. Sin embargo, el tiempo no le permite a la autoridad hacer eso. La autoridad no puede. Y en tanto que no puede, los precios que determina no sabe ni sabríamos si son reales, pues pueden ser subvaluados o pueden ser sobrevaluados. Y para este ejemplo, o para este caso, podemos regresar al asunto de representantes de campaña, en donde vamos a encontrar que hay representantes de campaña a los cuales se les paga 100 pesos y representantes de campaña a los que se les paga 5,000. En esos términos, la ley nos diría que aplicáramos los 5,000. El problema es que el mercado en ese caso no es tan constante. Y no solo depende de la parte geográfica, sino también depende de la propia actividad o el propio acuerdo entre particulares sobre el valor que considera darles a su actividad, por ejemplo, de representantes. Entonces tendrás representantes los que de forma natural harán la representación de manera gratuita, y tendrás representantes que no lo harán de esa manera. O tendrás, por ejemplo, actividades de los actores políticos con el fin de inflar o de bajar el monto. Entonces podrían darse o pueden darse actos perniciosos del siguiente tipo. Un partido X puede informar a la autoridad que pagó una cantidad de 100 pesos por cada uno de sus representantes, y al final presentar a un representante al cual le pagó 5,000 pesos. Con eso generó que la matriz de precios tuviera un distanciamiento mayor, y que a sus contrincantes que posiblemente no reportaron correctamente se les aplique ese precio. No obstante, saber que ese precio está inflado. Esos son unos efectos que la regulación nos permite ver respecto de la aplicación de la matriz de precios y su relación con la determinación de gastos. Y más allá, una vez que hicimos toda esta determinación, dado que estas acciones son ficticias, o más bien son ficciones derivadas de la ley, no podemos traducirlas en acciones de ingreso. No podemos considerar que esos ingresos se derivan que hubo ingresos relacionados con esos egresos, pues no tenemos la materialización real, no podemos saber realmente cuánto valían y realmente si se generaron o no. Y encontramos entonces por ello la discrepancia que manifesté al principio, señalando que la autoridad encuentra muchos egresos no reportados, sanciona muchos egresos no reportados, pero no detecta ingresos no reportados y no los sanciona. Y entonces vale la pena preguntarse, ¿nuestro sistema de fiscalización es acorde con nuestro sistema de financiamiento? Si el sistema de financiamiento lo que busca es una equidad en la contienda y una imparcialidad, evitando el ingreso de factores distintos de poder o evitando el dinero ilícito, entonces nuestro sistema de fiscalización debería de detectar ese dinero ilícito o esa intromisión de los factores de poder. Y eso lo encontraríamos no en el gasto, sino en el ingreso. Pero nuestro sistema de fiscalización no lo encuentra, no detecta esos ingresos. Y entonces nuestro sistema lo único que detecta o son fallas de registros o son gastos derivados de ficciones. Claro, no estoy diciendo con esto que la actividad de la autoridad sea terrible y que no genere acciones de control. Por supuesto que los genera, por supuesto que los partidos políticos se encuentran controlados hasta cierta medida. Lo único que yo estoy pretendiendo, digámoslo así, con esta plática, es que se entienda que el sistema de fiscalización tiene áreas de oportunidad muy grandes, siempre y cuando se analice a la luz de la realidad del sistema de financiamiento, y que tenga una relación directa y busque confirmar que ese sistema de financiamiento funcione, en tanto que no hagamos ese cruce, en tanto que no determinemos a nivel regulación de distinto tipo y desde ley hasta acuerdos, no determinemos los mecanismos que nos permitan encontrar el flujo
del dinero, el flujo de los recursos, desde el ingreso hasta el egreso, atendiendo a las finalidades del sistema de financiamiento, que son precisamente evitar que existan ingresos incorrectos, digámoslo así, además de la equidad y la contienda. Si no tenemos esa calibración en nuestros sistemas, no funciona. No habrá ningún momento una mejora tangible una mejora tangible en la transparencia en la actividad de los partidos y de los actores políticos. No habrá una mejora tangible que permita a la ciudadanía realmente determinar qué partido lo hizo bien y qué partido lo hizo mal, y ni permitirá tampoco que los partidos políticos requieran de la ciudadanía a un nivel mayor que el del la pura obtención del voto. En realidad, este tema que nos trajo el día de hoy es, en mi opinión, el más relevante del tipo de fiscalización que podemos encontrar. En mi opinión, la relevancia de la fiscalización no está en la detección de rebases de topes de gastos de campaña, no está en el logro de una fiscalización en tiempo real, no está tampoco en la posibilidad de generar un alto nivel de sanciones a los gastos, sino está en la posibilidad de que la autoridad genere acciones bondadosas por parte de los actores políticos, en que la autoridad pueda ser el camino del dinero de su inicio hasta su fin, y en que para entender correctamente cómo se han comportado los partidos políticos. Y en ese sentido, la ciudadanía pueda identificarse con el partido A, B, C, o con el actor o con el candidato X. Por ello, creo que hay muchas áreas de mejora en la actividad, tanto de la autoridad como en la actividad legislativa o regulatoria, que debieran de replantearse aquellos logros evolutivos de nuestro sistema de fiscalización, deberían replantearse la fiscalización en tiempo real y también los sistemas de verificación existentes. Claro, lo que planteo obviamente implica también replantearse el sistema de financiamiento, puesto que el fin último que debe de buscarse con ambos sistemas, pues es la imparcialidad, la equidad y la pluralidad, a decir al menos de nuestros actores políticos y a decir de los estudiosos en la materia. Buscando con ello, entonces, o más bien para ello, pues es replantearnos, y es lo que yo quiero lograr con esta plática. Yo sé que es una plática árida, digámoslo de esa manera, y es una plática sobre un tema complejo, pero es replantearnos el cómo analizamos de origen ambos sistemas y entendemos a los sistemas no solo como lo que obviamente son, que es sistemas relacionados con la vigilancia o con la obtención del dinero, sino entendamos como sistemas que se vuelven perniciosos o bondadosos para todo el sistema electoral en sí mismos, y que influyen más allá de lo exclusivamente monetario o financiero, sino que tienen que ver incluso con la percepción ciudadana sobre las bondades de su propia democracia. Yo creo que lo dejaría hasta aquí para efecto de dar lugar, no sé, a algunas preguntas y poder empezar a platicar. No sé, Ale, cómo vamos en tiempo, cómo estaríamos haciendo todo. Gracias, Emanuel. Sí, vamos muy bien, justo para empezar la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, ya han llegado algunas aquí en el chat, entonces voy a ir haciendo lectura una por una para que nos ayudes a dar respuesta. Lisette Sánchez pregunta, ¿quién diseña el sistema de fiscalización? ¿Quién lo diseña? Ajá. Ajá. Y muy ligada con esa pregunta, de una vez te hago la otra pregunta de Alberto González Delgado, que señala, ¿cuál es la legislación en materia de fiscalización?
Bueno, ambas preguntas son sencillas y a lo mejor omití ciertamente mencionarlas. ¿Quién diseña el sistema de fiscalización? Bueno, el diseño viene desde nuestros órganos legislativos, pues viene desde la Constitución hasta la emisión de acuerdos, lineamientos o reglamentos, lo que implica que el diseño del sistema de fiscalización se realiza tanto por parte de órganos legislativos como por parte de la propia autoridad legisladora, que en este caso sería, fiscalizadora, que en este caso sería el Instituto Nacional Electoral, pues ellos diseñan la reglamentación de lo establecido en la ley. ¿En qué ley está regulado el sistema de fiscalización? Bueno, está en la LEGIP, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Perdóname, esa es una parte que estaba antes, discúlpame, me acabo de equivocar. No, está en la Ley General de Partidos Políticos, perdónenme la expresión, y obviamente de ahí bajamos hacia los reglamentos, el reglamento de fiscalización, el reglamento de procedimientos sancionadores y diversos acuerdos. Muchas gracias, Emanuel. Me acaban de llegar unas preguntas a través de Facebook y te voy a dar lectura a ellas. Dice, no pasa nada en el caso de que los sujetos obligados no hagan sus reportes en tiempo real y máximo de 3 días. Esto en proceso ordinario, ¿por qué razón? Perdón, de nuevo, discúlpame. Sí, no te preocupes. Dice, no pasa nada en el caso de que una disculpa, están tocando el timbre. IPAS. No hay problema. Ajá. Ahí va otra vez. No pasa nada en el caso de que los sujetos obligados no hagan sus reportes en tiempo real y máximo de 3 días. Esto en proceso ordinario, ¿por qué razón? Bueno, lo que hay que tomar en consideración cuando estamos hablando del tiempo de la fiscalización en tiempo real es la finalidad de este tiempo real. Cuando se establece, cuando la normatividad establece la obligación de registrar en 3 días, lo hace con la finalidad de que la autoridad esté en la posibilidad de fiscalizar en un tiempo muy menor. En esos términos, obviamente, en el caso de las campañas y las precampañas, esa obligación adquiere la mayor relevancia, pues permite que sean aplicadas las sanciones que tienen relación directa con el resultado electoral, ya sea con la pérdida de registro, si estamos hablando de precampaña, o ya sea con la nulidad de la elección, si estamos hablando de campaña. Yo creo que esa es la contestación. Muchísimas gracias. Aquí tenemos otro. Juárez Camilla Sánchez pregunta, ¿el proceso de cruce de información y la necesidad de detectar inconsistencias permiten tomar decisiones con oportunidad? Y el mismo Juárez Camilla hace otra pregunta. Si un partido político decide no rendir informe de gastos y prefiere pagar la sanción, ¿cómo se detectaría que el dinero con el que pretende pagar la sanción no es ilícito? Bueno, ahí es quizá un poco incorrecto. Bueno, la primera pregunta, el proceso de cruce nos permite, ¿me la podrías repetir un poquito, Ale? Según yo, el proceso de cruce, bueno, creo que ya no te vi, Ale, pero... No te preocupes. Dice, el proceso de cruce de información y la necesidad de detectar inconsistencias permiten tomar decisiones con oportunidad. Gracias. Sí, obviamente, este proceso de cruce nos permite precisamente detectar los problemas con oportunidad. Y esta posibilidad de buscar inconsistencias es lo que nos permite, en términos de fiscalización, al menos desde la luz de la revisión de los informes de campaña, nos permite poder iniciar los procedimientos necesarios en términos sancionadores y de investigación para poder detectar una realidad y no únicamente
movernos, ¿no?, sobre la base de información contable o registros contables relacionados con los gastos. Entonces, sí, por supuesto, el proceso de cruce es muy relevante y es muy importante, pero tiene que hacerse con oportunidad y con la profundidad necesaria por parte de la autoridad electoral. La siguiente pregunta, Ale, ¿me la podrías reiterar? Bueno, creo que ahorita no está por ahí, pero estoy viendo también que hay distintas preguntas en el chat. Voy a intentarlas contestar, obviamente, todas, pero estamos hablando, la primera pregunta que veo de Jonathan Chávez es si tiene un procedimiento de fiscalización especial el gasto programado de cada partido político. En realidad, los procedimientos de fiscalización tienen relación directamente con los periodos que son regulados por la ley, o hay procedimientos de fiscalización más bien sancionadores y que tienen que ver más bien con hechos denunciados o detectados por la autoridad en específico respecto de un caso específico. Perdónale, la segunda pregunta que me habías realizado no me acuerdo bien. ¿Cuál era? ¿Me la puedes repetir? Sí, claro, con mucho gusto. Dame un segundo. Está aquí. Si un partido político decide no rendir informe de gastos y prefiere pagar la sanción, ¿cómo se detectaría que el dinero con el que pretende pagar la sanción no es ilícito? Esa es precisamente, y esa visión es precisamente la que se desprende cuando uno analiza la fiscalización, como se ha estado platicando en este momento. La pregunta es importante y es relevante porque si el partido político X no presenta el informe de gastos, bueno, independientemente de que haya otro tipo de consecuencias, si estamos hablando de gastos de campaña, por ejemplo, que nos implicaría como consecuencia que el candidato no pudiera registrarse como candidato, más allá de eso, suponiendo que presenta mal el informe o lo que fuera y tuviera que pagar una sanción, la sanción es pagada con el mismo recurso que le es entregado de forma pública. Y entonces, en esos términos, sí sabemos de dónde viene el recurso, porque el recurso es presentado y es pagado es pagado más bien, o a veces es incluso retenido por el propio instituto. Entonces, en esos términos, el instituto conoce de dónde viene el recurso. El problema es que el recurso es el mismo recurso que se le dio al propio partido político. Entonces, en realidad, el partido político no está perdiendo recursos porque, de nuevo, el partido político recibirá un recurso, quizá mayor, quizá menor, dependiendo de sus sanciones, pero seguirá recibiendo recursos. Ese es un ejemplo de cómo puede ser pernicioso el sistema si no está debidamente calibrado, en mi opinión. Perdónale, no te oigo, creo que tienes cerrado tu micrófono. Ok, listo, ¿me escuchas? Sí, ya. Tenemos otra pregunta desde Facebook. Señalan, ¿cree usted que lo que se debería de hacer como una medida de detectar los rebases de tope de gastos, ingresos ilícitos y registro en tiempo real, entre otras, lo que se debe replantear es la generación de un nuevo reglamento de fiscalización que contemple estos supuestos que usted señala? En mi opinión, lo que se debe replantear no solo es el reglamento de fiscalización, sino también la fiscalización desde su concepto en ley, puesto que las consideraciones respecto del tiempo real no vienen o no se derivan exclusivamente del reglamento, sino se derivan también de legislación y de la finalidad incluso que se derivó de la reforma constitucional y legal en 2003-2014. Entonces, para lograr una mejora en la fiscalización, se deben de replantear todos los elementos normativos con los que contamos y obviamente mantener aquellos que son beneficiosos, pero replantearse este tipo de circunstancias impuestas por ley para evitar al parecer, al menos o aparentemente, evitar rebases de topes de gastos de campaña que sean importantes o relevantes y que se puedan considerar como un elemento de nulidad de la elección. Este tipo de reformas deberían de plantearse a la luz de cuál es la finalidad real de la fiscalización. Si buscar elementos de nulidad
o generar una relación beneficiosa del sistema de financiamiento con el sistema electoral y a final de cuentas con el sistema político y gubernamental de nuestro país, que sería la democracia, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Manuel. Jenny de la Cruz nos pregunta, ¿qué pasa cuando los sujetos políticos no pagan las multas de campaña y vuelven a ser candidatos? Lo que pasa es que los sujetos políticos deben de pagar esas multas porque, como lo platiqué, vienen del sistema de financiamiento público. Entonces, en esos términos, no les es posible no pagarlos, digámoslo así. Los partidos políticos reciben el dinero de la misma autoridad a la cual deben de pagarle las multas. Y por lo tanto, no es posible para ellos evitar ese pago, lo que sí logran en no pocas ocasiones o con cierta naturaleza y lógica es que exista un pago diferido, digámoslo así, de estos montos de sanciones, ¿no? Claro. Fidelmar Torres Rivera pregunta, ¿cree usted que la legislación vigente es insuficiente para realizar una fiscalización eficaz? ¿Qué se necesitaría para mejorar? Sí, en mi opinión sí es insuficiente y es insuficiente precisamente por su diseño. ¿Qué se necesita, en mi opinión, para mejorar? Pues como lo planteé aquí, primero se necesita un sistema de financiamiento más acorde con las finalidades que al menos se han utilizado para justificar el que tenemos. Es decir, necesitamos un sistema de financiamiento más igualitario en términos de, al menos, campaña, número uno. Necesitaríamos que este sistema de financiamiento también permita el acceso de dinero privado con las necesidades, obviamente, de regulación en materia de fiscalización para controlarlo. Y la legislación ya en términos de fiscalización debiera, como lo hemos platicado, replantearse la fiscalización en tiempo real para dotar a la autoridad de un tiempo suficiente para ser exhaustiva en sus investigaciones y debiera replantearse al menos respecto de la elaboración de las matrices de precios y de los gastos que pueden ser definidos de forma ficticia o por una ficción legal o reglamentaria y no por una verificación de la autoridad material. Muchas gracias, Emanuel. Jonathan Chávez pregunta, ¿tiene un procedimiento de fiscalización especial el gasto programado de cada partido político? Es lo que comentaba, en realidad el procedimiento de fiscalización como tal es relacionado con el periodo que se está fiscalizando y con los gastos que entran o que son considerados como parte de ese periodo. Entonces, en esos términos, ingresos relacionados con campaña están plenamente definidos en ley, en reglamento, igual aquellos gastos de pre-campaña e igual aquellos gastos relacionados con periodo ordinario, en donde se está hablando más bien de acciones programadas o de acciones especiales que se encuentran plenamente definidas en ley. Entonces, en esos términos, en realidad la fiscalización como tal es igual, si queremos verlo de esa manera, en términos procedimentales, salvo el caso de los plazos, por ejemplo, en las distintas etapas, y lo que varía es más bien el tipo de gasto y el tipo de financiamiento, y más bien y hacia dónde va dirigido el financiamiento. Claro. Tenemos otra pregunta de Pablo LZ, dice, ¿cómo se puede dar un efecto punitivo a un partido político cuando la multa es menor que la posible ganancia obtenida en una elección, como lo que pasó con el Partido Verde hace 2 elecciones presidenciales? Bueno, en mi opinión, la manera en la que podemos lograr un efecto punitivo real es cuando reconocemos la realidad de las acciones de los propios partidos políticos. Entonces, en mi opinión, si no logramos una de contabilidades B, de uso de recursos en efectivo que son que no se pueden rastrear con determinada facilidad y la existencia de más que de ese tipo de acciones, la existencia además de un sistema de financiamiento que permite a los partidos políticos acomodarse de acuerdo
a su posición en la competencia, entonces no podremos tener un sistema que busque o que logre más bien evitar ese tipo de acciones. Por ejemplo, podemos no tener, o sea, el Partido Verde, o sea, hay acciones emblemáticas en la materia de fiscalización, como el Pemex Gate o Amigos de Fox, que implicaron sanciones muy altas a los partidos políticos y que sin, o al menos a nivel de percepción, no han logrado modificar su actividades, su actitud frente a estas circunstancias. Claro, muchas gracias, Emanuel. Mariana Bernal Samperio pregunta, ¿cuáles son los elementos que conforman el modelo de fiscalización tomando en consideración las reformas electorales? ¿Cuáles son los principios que guían la operación del modelo de fiscalización? Perdón, Ana, no, está cortando un poquito. No te preocupes, la vuelvo a hacer. Perdón, se está cortando. Sí. ¿Me escuchas mejor? Ya, ahora sí, ya. Sí, ok. Mariana Bernal nos pregunta, ¿cuáles son los elementos que conforman el modelo de fiscalización tomando en consideración las reformas electorales? Y asimismo pregunta, ¿cuáles son los principios que guían la operación del modelo de fiscalización? Perdón, mira, perdónale, de verdad, se oye súper cortado, Sí. pero te pediría de favor si lo puedes escribir en el chat y yo con gusto lo leo en voz alta. Perfecto, entonces voy a volver a copiar esta pregunta y te la pongo aquí hasta abajo en el chat para que puedas leerla. Parece ser que... Listo. Ok, ahí está. Corrígeme si estoy mal, ¿cuáles son los elementos que conforman el modelo de fiscalización tomando en consideración las reformas electorales? Perfecto. ¿Cuáles son los principios que guían la operación del modelo de fiscalización? ¿Es correcto? Correcto. Perfecto. Bueno, los elementos que conforman el modelo de fiscalización son precisamente, número uno, la fiscalización en tiempo real, en mi opinión. Número dos, la fiscalización con base en dos procedimientos de revisión distintos, que es la revisión de informes, tanto de ordinarios como de campaña y pre-campaña, y por otro lado, la revisión la sustanciación de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización. Por lo que hace a los principios que guían la operación del modelo de fiscalización, estos principios, al menos a nivel de ley y de reglamentación, son precisamente la equidad en la contienda, la imparcialidad y la debida rendición de cuentas. Entonces, estos principios debieran ser los alimenten y sean sustento de toda la regulación y hacia los cuales debería de seguirse para efectos de lograr una fiscalización correcta. Creo que con eso contestaría la pregunta. Muchas gracias, Emanuel. A ver si me escuchas mejor. Brian Sánchez te manda felicidades por la ponencia y pregunta, ¿me puede apoyar con las siguientes? ¿Existe coordinación de línea con la unidad de fiscalización del gobierno federal para la construcción de la matriz de precios? ¿Se realiza una investigación en el mercado por parte del INE? En realidad, sí existe coordinación con distintas autoridades en materia de fiscalización. Es, de hecho, una de las actividades más relevantes para poder lograr una revisión de una revelación correcta en materia de fiscalización de los informes. Y por el otro lado, la elaboración de la matriz de precios conforme a reglamento debiera o puede considerar precios o cotizaciones de proveedores. Sin embargo, en realidad lo que considera de manera prioritaria es los precios reportados por parte de los propios partidos políticos. Muchas gracias, Emanuel. Yo creo que podemos dar lectura a una última pregunta porque ya estamos sobre el tiempo. Tenemos muchísimas preguntas también por Facebook, pero lamentablemente no nos dará tiempo, pero te las haremos llegar para que nos puedas ayudar a darles respuesta. Claro. Y la última sería de Gloria Ángeles. Señala, en la realidad,
¿sí se aplica lo destinado a la participación política de las mujeres en los partidos políticos? Y si no, ¿cuál es la sanción? Bueno, ahí tendrías que analizar partido por partido. Sin embargo, sí existe, obviamente, al menos registro sobre la aplicación que hacen y la justificación del gasto. Pues si no lo hicieran de esa manera, es un ejercicio indebido de los recursos y por lo tanto se implicaría una sanción de acuerdo a las circunstancias específicas del caso. Muchísimas gracias, Emanuel. Pues agradecemos la exposición que haces. Realmente ha sido muy clara y exhaustiva la explicación y se nota toda la experiencia que tienes en este tema. Y pues, sin más, agradecemos que hayas estado esta tarde hoy con nosotros. A nombre de la directora de la Escuela Judicial Electoral, Gabriela Rubalcaba, y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, agradecemos tu participación en este seminario de fiscalización electoral. Muchísimas gracias, Emanuel. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana con la siguiente sesión. Excelente tarde.